Muy buenas tardes a todos de nuevo y estamos de vuelta con ustedes para tratar este monográfico, esta pieza fundamental, esta segunda parte de la Pica en Flandes, donde hemos tratado temas verdaderamente apasionantes, como va a ser el tema que trataremos hoy. El tema que nos va a introducir el teniente general don Emilio Pérez Alemán es el tratamiento que realizan los partidos políticos, en particular, sobre todo los partidos de izquierdas y también los medios de comunicación, hacia las Fuerzas Armadas. Y yo a continuación desarrollaré lo que es un aspecto que conozco en profundidad, que es el tratamiento que recibe el Ejército por parte de las redes sociales. Así que cedo la palabra al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Adelante, mi teniente general. Para hablar del tema pues hay que remontarse un poco a los antecedentes. No cabe duda que en los 2 últimos meses pues nos hemos encontrado con una, vamos a llamarle, yo no lo llamaría enfrentamiento, pero sí distintas formas de ver las cosas entre la política y las Fuerzas Armadas. Todo motivado por esas manifestaciones y declaraciones que hemos hecho algunos militares retirados sobre la situación política en España. Eso ha dado lugar a una especie de respuesta airada, una respuesta, yo creo que incluso desacompasada y fuera del tono en que nos manifestamos los militares retirados ante la situación que estamos viviendo. Y pues bueno, echas un poco marcha atrás y te das cuenta que efectivamente las Fuerzas Armadas para los políticos pues han tenido siempre, hay un momento de sospecha, de falta de confianza totalmente injustificada. Esto cuando llega a los partidos más a la izquierda, cuanto más a la izquierda te vayas, pues se va convirtiendo en algo más que desconfianza, ¿eh? O sea, por parte de estas ideologías, pues el ejército pues prácticamente pues debía desaparecer. A este tipo de ideologías, repito, le gustan sus milicias, esa especie o pseudo ejército que responde a su ideología y nada más que a ella. Esto lo hemos estado viendo desde el principio de la transición. Había aquí una especie de complejo por parte de los políticos de que si el ejército procedía de la época de Franco, de que estábamos todos adoctrinados en esa teoría y que por lo tanto los cambios que propuso, que impuso la transición, pues que no era recibida por parte de los ejércitos adecuadamente y, en fin, que pretendían mantener el régimen anterior. En fin, esto ha sido lo que se ha ido más o menos divulgando y esa divulgación ha ido en aumento y cada vez más en contra del pensamiento y las misiones que tiene el ejército asignadas por ley. Entonces yo pienso que había que aclarar, era necesario que alguien dejara claro que las Fuerzas Armadas, desde el principio hasta estos momentos inclusive, en que la Constitución está siendo desde ciertos niveles de poder, pues por lo menos trabajando con ella en el borde, en el filo de la navaja, intentando imponer cosas que no contempla la Constitución, pues no cabe duda que esa postura lo primero que tiene que hacer es eliminar o desprestigiar o apartar el pensamiento legal único y de pensamiento dentro de la Constitución que tienen los ejércitos. Ya desde un principio, por supuesto, si dentro de los ejércitos hay posturas o miembros de las Fuerzas Armadas que comparten las teorías políticas e ideológicas de la izquierda, eso le parece muy bien. O sea, que no es cuestión
de si tienes un pensamiento o tienes otro. Si tienes mi pensamiento, dicen ellos, pues entonces correcto, y es un ejército democrático, es un ejército que no pide autonomía, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien. Ahora, si haces una crítica legal y totalmente sujeta a la Constitución, pero que no está en sus planes, pues entonces es un peligro terrible. Es un peligro que hay que eliminar y evitar que prospere. Y en eso hemos visto pues una cosa que es absolutamente demencial, que es la instrucción que ha salido esta semana pasada de la Subsecretaría de Defensa, pues no sé, implicando a la enseñanza militar para que dé los valores democráticos y se exagere, se imponga un estudio de la Constitución a fondo, que los militares se den cuenta. Eso se está haciendo ya, eso no hace falta. Los militares de antes, durante y en estos momentos han sido respetuosos con lo que está marcado en la Constitución. Y entonces eso da lugar a que esa postura de la política pues sea injusta por un lado, cree un ambiente enrarecido entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas. Y por otro lado, no tiene absolutamente nada de realidad. El ejército, incluso en cometidos que se les han encargado por parte de la política dentro de la legalidad, se han cumplido, se ha desplegado donde han dicho, como han dicho, y se ha hecho la misión con arreglo a las reglas de enfrentamiento que se ha marcado. Y cuando ha habido que replegarse, con más o menos gusto, pues nos hemos replegado, obedeciendo también las órdenes de las autoridades políticas. Yo creo que nada de eso. Vamos más allá, conculcando incluso las reales ordenanzas, se han borrado, se han aniquilado, se han quitado recuerdos de héroes, de auténticos ejemplos para la milicia, por el mero hecho de que políticamente pues no lo consideraban correcto, pues que en una base de la Legión pues hubiera una plaza o una calle que se llamara General Yagüe, por ejemplo. Y entonces esos se han obligado a quitarlo. Ya no hablo de estatuas, de bustos y de otras cosas similares como las efemérides, que es un recuerdo a actos heroicos que han podido existir en el ejército en todos los tiempos, una vez coincide o no coincide con la ideología del político de turno, pero está dentro de la historia y en las reales ordenanzas que fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados en el año 2009, ahí figuran artículos en que lo dice bien claro. En la historia y tradición, pues habla de que los militares rendirán homenaje a aquellos héroes y a aquellos que entregaron su vida a la patria, como ejemplo, y para seguirlo y para que sea motivo moral de que mejore el comportamiento de nuestros militares. Igualmente, pues nos encontramos con lo que marca la Constitución, está clarísimo, e interpretan la actitud o el comportamiento que deben tener las Fuerzas Armadas cuando está totalmente claro en los artículos 8 del título preliminar y el artículo 97 del título cuarto de nuestra Constitución. Por supuesto que le da la responsabilidad al gobierno de dirigir la administración civil y militar. Pero ya eso, esa dirección de la administración civil y militar ya se interpreta con libre albedrío. Para lo que me interesa, soy yo. Y cuando no me interesa, pues es eso. Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho, pero sí que es cierto que la izquierda tiene sus motivos para tener aversión a mucha parte de las Fuerzas Armadas, de actitudes
todo lo que sea ayudar en la operación Balmis, en la limpieza de la nieve y todo eso, pues muy bien. Pero los ejércitos están para lo que están, y una nación de la categoría de España pues tiene que cumplir una serie de misiones y estar preparado para lo que pueda venir también. Y en eso pues parece ser que la parte política no lo comparte de una forma tan clara como lo tenemos los militares, que no dudamos y no hemos dudado a lo largo. Yo ya estoy retirado hace mucho tiempo, pero tengo 48 años de actividad. En ningún momento, me haya gustado más o me haya gustado menos, he dudado en que había que cumplir lo que había que cumplir cuando estaba legalmente y de acuerdo con las leyes, y no había motivo para aplicar o agarrarme al artículo 48 de las Reales Ordenanzas, que son los límites de la obediencia. Hay que obedecer todos los mandatos que estén dentro de la ley, especialmente dentro de la Constitución. Y yo creo que eso las Fuerzas Armadas han sido ejemplares, ejemplares. Cuando ha habido actitudes políticas casi ofensivas hacia las Fuerzas Armadas, pues se ha mantenido el tipo y hemos aguantado la situación sin pasarnos en absoluto un minuto de la raya. Y eso es lo que creo que es importante, que tomaran conciencia también la parte política de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, cuáles son sus necesidades, y que la cultura de defensa, como hemos hablado ya anteriormente en la parte anterior, pues tiene que ser conocida, explicada, divulgada a nivel general, desde la más tierna infancia. Los valores, no solamente ciudadanos, sino también militares, deben tener conocimiento de ellos los ciudadanos desde que empieza su fase escolar. Eso nos evitaría mucho disgusto, pero nos encontramos con que hay ideologías que precisamente lo que buscan es lo contrario. Por eso existe ese desequilibrio que debe existir, que no debe existir, mejor dicho, entre la política y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas saben perfectamente cuál es su misión, saben en qué sitio, en qué lugar está, y saben para lo que están. Y el político debe contribuir, por supuesto, que no se pretende ser un órgano autónomo, por supuesto que no. Somos un órgano que tampoco somos un servicio público, con todos mis respetos a los servicios públicos, cada uno tiene sus cometidos. Y el cometido de la defensa, que se le asigna como ejecutor a las Fuerzas Armadas, aunque las decisiones se tomen en otros niveles, tienen que ser contemplados en esos niveles la responsabilidad que supone el mandar ejércitos, el mandar unidades con unas misiones muy concretas que están dentro de la ley. Y por eso creo que sobra este enfrentamiento o esta disconformidad o esta falta de comprensión entre unos y otros. Los políticos tienen que entender para qué están los ejércitos, cómo tienen que estar, hay que dotarles de todos los medios necesarios para que cumplan las misiones que en un momento determinado tengan que cumplir, y los militares sabemos que estamos dentro de un marco legal y en ese marco nos movemos. Y, por supuesto, la ley le condiciona al señor que está en activo con capacidad de mando una serie de limitaciones, de límites de estado de opinión, de libertad de expresión y demás, que cuando se recuperan, pues perfectamente pueden dar su opinión, y creo que además debe ser valorada porque tiene el plus de la apolitización. No pretende apoyar aquí o allá. Lo que interesa a un partido político es que en un momento determinado sienta el apoyo de quien tiene que apoyar al conjunto, no a su parte. Y por eso creo yo que es la situación que no, indeseable, que no debe ser lo que se pretende una realidad. No debe
mezclarse la parte política con los condicionamientos de las Fuerzas Armadas, que lo único que hacen es estar a disposición de sus compatriotas para cumplir las misiones que le asigna la ley. Y nada más. Vamos a ver si somos capaces entre todos de poner nuestro grano de arena con el fin de que haya una total simbiosis entre las decisiones políticas y las ejecuciones de las Fuerzas Armadas en total acuerdo, y no pretender por parte de la política imponer ideologías a quien no tiene que defender ideologías. Y nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su aportación y su opinión. Quiero, antes de hablar sobre el papel de las redes sociales, ceder la palabra al general Fontela, por si quiere añadir algo sobre el particular. No, entra tú ya, que hago más de tiempo. Muy bien. Bueno, pues siguiendo en la línea del teniente general don Emilio Pérez Alamán, bueno, el papel de las redes sociales, ¿no? Ha utilizado una palabra el teniente general Pérez Alamán que creo que es muy acertada, que es esta especie de milicias o guerrillas virtuales, ¿no? Totalmente alegales, porque no son ilegales, pero que desconocemos quiénes son, porque son bots, son cuentas anónimas, pero sí que hacen una labor destructiva, una labor de generación de opinión pública de odio, en concreto frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Ahora mismo ha salido un representante de Esquerra Republicana, pues, que ha atacado al Ministerio de Defensa por haber editado un CD de música legionaria vinculada con el flamenco, y bueno, y ahí están, bueno, pues toda esa horda agitándose, vomitando odio, mofándose. Ahí vemos pues a Jon Iñarritu, el Batasuno, Etarra, y eso es una realidad que bueno, no están legalizados, no hay transparencia, no se sabe quiénes son, pero sí se sabe que el resultado de sus comportamientos son muy dañinos, sobre todo hacia la juventud española. Yo creo que en el tema de las redes sociales hay que regular mucho más y mejor, ¿no? Lo ha dicho perfectamente el teniente general Pérez Alamán. El mandato de las Fuerzas Armadas, y en concreto el Ejército, es un mandato constitucional. Viene en la Carta Magna, es defender la integridad, la independencia, y es la columna vertebral de la nación, ¿no? Pero han surgido de alguna forma estos nuevos opinadores o estos nuevos vehículos de transmisión o generadores de opinión, pues como digo, de una forma sorpresiva en la última década. En concreto podemos hablar de Twitter, y vemos pues que, bueno, digamos, no se responsabilizan tampoco de los contenidos que se distribuyen a través de sus redes sociales, con lo cual aquello es un caos. Es un caos, está todo totalmente desregulado, y ya hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos el daño que han ocasionado. Y luego ya no hablemos de la censura, porque si tú, por ejemplo, ensalzas a las Fuerzas Armadas en las redes sociales, pues lo más probable es que te marquen o te etiqueten como generador de odio, mientras que, por otro lado, todo ese mundo siniestro, marginal, violento, como digo, de Esquerra Republicana, de las CUP, de los CDR y de la propia Batasuna ETA, pues ellos tienen patente de corso. Es más, lo utilizan como elemento de captación, ¿no? Y yo creo que ahí todos los países, sobre todo occidentales, tienen que hacer un gran esfuerzo. Esto no es ir contra la libertad de opinión, esto es que conozcamos la transparencia de esos canales de comunicación y de generación de opinión, y sobre todo cuando mantienen posturas tan radicales, en concreto, sobre todo de la extrema izquierda, ¿no? Luego también continuando el argumentario del teniente general Pérez Alamán, es decir, la figura efectivamente del ejército, ya no solamente vamos a hablar del ejército en activo, sino también del ejército en la reserva, el ejército retirado, porque no deja de ser ejército, ¿no? Sí que ha sido muy estigmatizado, y la prueba está en que las asociaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas pues están neutralizadas, están, digamos, no son un polo de influencia en la sociedad, así hay que reconocerlo. Se les asignó un pequeño nicho y ahí pues se conservan, algunos en formol, pero habría que mirarse en espejos como, por ejemplo, Estados Unidos, donde los veteranos de las Fuerzas Armadas tienen un ministerio. Es que es verdaderamente increíble el poder que tienen. Tienen hospitales, tienen... Además, ellos se autogestionan sus funciones logísticas y asistenciales con respecto a los miembros de
de los veteranos de ese país, ¿no? Es realmente una fuerza en el Estado, ¿no? Y luego también en Francia hay una Secretaría de Estado. El teniente general Pérez Alamán conoce muy bien el caso inglés porque lo estuvo analizando en el Reino Unido. Y ahí, digamos, los que estamos de alguna forma en retirados o que ya no tenemos un papel activo en las Fuerzas Armadas, hay que tomar conciencia de esta realidad. O sea, realmente partimos de un punto de origen muy bajo. Tenemos mucho que avanzar y tenemos, lógicamente, que influir. ¿Y se influye cómo? Pues como cualquier otra organización social, ¿eh? No somos una realidad que está al margen de la realidad, somos la realidad y por lo tanto ahí sí que sería interesante y deseable que estas asociaciones, hermandades, que hacen una labor muy positiva, pero digamos, están muy lejos de lo que debe ser bajo mi opinión, ¿no? Y solamente de esa manera se podrá influir en la sociedad. Solamente a través, por ejemplo, de ese magnífico manifiesto que se ha hecho este grupo militar retirados, se ha influido en la sociedad. Y para eso hay que dar un paso. Ya hemos visto cuál ha sido la reacción por parte de los medios de comunicación de las redes sociales. Ha sido terriblemente hostil, incluso agresiva por parte de la ministra de Defensa. ¿Por qué? Nos han tachado de intrusistas, de queremos protagonismo, que queremos alterar las reglas del juego, cuando realmente lo único que se ha abogado en ese manifiesto, a mi juicio, y de lo que se pretendería hacer es que ese colectivo ocupe el papel que se merece en función del servicio que ha dado la nación y que pueda ejercitar sus derechos fundamentales. Y ahí, insisto en esta idea, es importante que tomemos conciencia y además, es más, nosotros tenemos como militares retirados que señalar esos campos de impunidad que existen contra las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar, pero cuando vemos que hay centros que irradian odio contra las Fuerzas Armadas, ya sean digitales como por ejemplo el Diario Público o La Sexta incluso, ahí tienen que estar los veteranos de las Fuerzas Armadas ejercitando acciones judiciales, medidas de presión siempre dentro del marco de la ley, por supuesto, al objeto de que la sociedad en última instancia tome conciencia y tome acción. Y si deciden no ver La Sexta o no entrar en el digital público, será porque tienen motivos reales, ¿no? Estos famosos fact-checking o control de hechos que realizan digitales de extrema izquierda, parece que nos tenemos que someter todos nosotros a ellos, como si lo que ellos dijeran fuera palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que este también es el sentido de esta tertulia de la Pica en Flandes, que los veteranos de las Fuerzas Armadas en España tomen conciencia de lo que pueden llegar a ser, y desde luego que ni se preocupen ante el acoso por parte de estas estructuras de odio, porque al final es que son 4 matados. O sea, esa es la realidad, es que son 4 gatos. Son 4 descerebrados, pero que se han coordinado perfectamente. Nada más, estamos ya un poquito fuera de tiempo. No sé si alguien quiere un minutito trasladar alguna opinión complementaria o alternativa. Está ya todo claro. Muy bien, fenomenal. Pues nada más. Muchísimas gracias por su atención y por favor, como siempre decimos, compartan los podcasts porque al fin y al cabo, digamos, nuestra influencia será lo que quieran los veteranos de las Fuerzas Armadas Españolas. Por lo tanto, es importante que compartan estos podcasts y estos vídeos al objeto de que nuestra voz llegue allí donde estamos ante un campo totalmente minado por parte de los enemigos de las Fuerzas Armadas y de los militares retirados. Dígase La Sexta, dígase el digital, público, etcétera, etcétera. Así que, por favor, ayúdennos, sean la infantería de la Pica en Flandes. Muy buenas tardes a todos. Hasta el siguiente programa.